vamos a dar una breve introducción sobre el concepto del primer principio de la termodinámica, que este refleja la conservación de la energía, es decir, al realizar trabajo en un sistema o bien al intercambiar calor con otro, la energía interna de este cambiará. El punto de taller que vamos a realizar es el punto 14, el cual nos dice, en el ciclo de la figura que describe un gas y atómico, calcular lo que nos piden. Bueno, los puntos que yo realizaré es el inciso A y el inciso B. El inciso A nos dice calcular la presión en A, la presión en B, la presión en C y la presión en D. También calcular el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3 y el volumen 4. El inciso B nos pide calcular la temperatura 1, que es igual a la temperatura 2, y la temperatura 3 y la 4. En la gráfica nos dieron cierta información. Primeramente que la temperatura en A era de 385 Kelvin y también que el proceso de D a A era adiabático, así que por ende el proceso de B a C es isotérmico. Estos tienen presión constante, así que son isobáricos. Bueno, también hicimos la tablita para que nos pudiéramos guiar mejor con los datos que ya nos están suministrando la gráfica. Y primeramente vamos a calcular el número de moles que no nos los dan, despejando la fórmula general de los gases ideales. Entonces, pero con el estado A, ya que tiene toda la información completa. La presión A vendría siendo 4 pascales por el volumen A, que es 2 metros cúbicos, sobre R, que vendría siendo la constante de los gases y la temperatura en A. La constante de los gases en este caso vendría siendo 8,31, ya que estamos trabajando con pascales y metros cúbicos. 8,31. Sacar todo esto en la calculadora nos da un resultado de 0,0025 mol. Bueno, con esta información ya podemos comenzar a calcular lo que nos falta. Empezamos con la temperatura en B. Despejamos nuevamente esta fórmula. Calculando el volumen en C con esta fórmula general de los gases no. Bueno, despejamos, viene siendo N por R por T sobre presión. N, número de moles, vendría siendo 0,025 por R, 8,131 por la temperatura en C, que es 770,1. Todo sobre 2. Y esto nos da un resultado de 7,99 metros cúbicos. Vamos enseguida suministrando la información en la tabla. Y continuamos con la información en el estado D, que tenemos que tener en cuenta que es un proceso adiabático y nos faltan dos informaciones, la temperatura y el volumen. Por último, vamos a calcular la información del estado D, que la que nos falta es la temperatura y el volumen. Pero tenemos que tener en cuenta que no se hace como lo estábamos haciendo anteriormente, ya que es un proceso adiabático y nos faltan dos informaciones. Entonces, utilizamos esta fórmula que nos suministra
volumen D sobre 7 quintos igual a presión A con volumen A sobre 7 quintos, todo esto sobre presión D. Bueno, sustituyendo la información, presión A, 4 pascales por volumen A, 2 metros cúbicos sobre 7 quintos. Todo esto sobre presión D, 2 pascales. Quede solo el volumen D. Todo esto lo elevamos a la 5 céntimos y igual de este lado. Entonces hacemos esto. Volumen D sobre 7 quintos. Todo esto sobre 5 céntimos. Igual de este lado. Con esto estaríamos cancelando estos dos números, nos quedaría. Bueno, al cancelar todo esto y de este lado nos queda entonces 5,27 sobre 5 céntimos. Y esto es igual a 303,25 metros. Lo vamos ubicando en la tabla. Bueno, ahora vamos a calcular con la información que ya tenemos la temperatura en D, que ya la podemos resolver con la fórmula general. Entonces, despejamos T, que es igual a presión por volumen sobre N por M. Vamos sustituyendo la información, igual presión de 2 pascales por el volumen que es 3,25 metros cúbicos sobre número de moles 0,0025 por 8,31. Al resolver todo esto, nos da un resultado de 325 Kelvin. Entonces, lo terminamos colocando en la tabla. Esto ya vendría siendo la primera parte del ejercicio. La segunda parte la continúa mi compañera. Continuando con el ejercicio, mi compañera ya había completado lo que sería la primera tabla donde nos pidieron hallar presión, volumen y temperatura. En el inciso C nos van a pedir hallar el calor y el trabajo, y en el inciso D nos van a pedir hallar la energía interna. Con eso completaríamos esta segunda tabla, que sería la de los procesos. Los procesos que son de A a B, que va a ser isobárico, que es a presión constante, de B a C, que es isotérmico, que es a temperatura constante, de C a D, que es isobárico nuevamente, que va a ser a presión constante, y de D a últimamente, porque es un proceso cíclico cerrado. Entonces se regresa de D a y este va a ser adiabático, y quiere decir que es a calor constante. Entonces, para eso tenemos que tener unos datos en cuenta, que van a ser que es un gas ideal diatómico. Con esto nos va que sea diatómico, nos va a decir que entonces la capacidad calorífica a presión constante es igual a 7 medios de R, y la capacidad calorífica a volumen constante va a ser 5 medios de R. Esto lo vamos a usar ahorita más adelante, lo vamos a tener ahí. También tenemos que el número de moles, que son 0,0025 mol, y la constante R, que es 8,31 joules sobre mol por Kelvin, porque se está trabajando pascal por metros cúbicos. Ahora vamos a proceder a completar esta tabla. Entonces vamos a empezar hallando el calor de AB, es un proceso isobárico.
Vamos a las fórmulas y la fórmula me dice que para hallar calor en un proceso isobárico va a ser N, que es el número de moles, N por la capacidad calorífica a presión constante por el delta de la temperatura. Entonces reemplazamos esto y calor de A a B va a ser igual a N, que lo tenemos aquí, 0,0025 moles por la capacidad calorífica a presión constante, que es 7 medios dr, el que lo tenemos aquí, 8,31 joule sobre mol por Kelvin. Ahora nos falta el delta de la temperatura, que va a ser la temperatura final menos la inicial. Entonces tenemos que de A a B, temperatura en B 770,1 menos la temperatura en A, que es 385 Kelvin. Procedemos a insertarlo en la calculadora. Medios, 8,31, 770,1 menos 385, y eso nos da un total de 28. Entonces el calor de A va a ser igual a 28. Entonces ingresamos en la tabla el calor 28. Ahora vamos a hallar el calor para un proceso isotérmico. Bueno, el proceso isotérmico nos dice que el calor va a ser igual a el trabajo. Bueno, entonces eso lo hallaremos más adelante. Continuamos con el calor de CAD. Entonces calor de CAD es isobárico nuevamente, entonces usamos la misma fórmula porque es isobárico. Calor de CAD, entonces 0,0025 mol por 7 medios de 8,31 joule sobre mol por Kelvin. Y aquí nos cambian las temperaturas porque entonces va a ser de CAD. Entonces sería la temperatura en D, que son 325, menos la temperatura en C, 770,1 Kelvin. Procedemos a ingresarlo en la calculadora. 0,0025 por 7 medios de 8,31 por 325 menos 770,1. Esto nos da menos 32. Entonces el calor de CAD es igual a menos 32. Bueno, ahora continuamos con el calor para el calor de A en un proceso adiabático, el calor va a ser igual a 0 porque el calor va a estar constante, entonces va a ser 0. Listo. Tenemos casi completa la tabla del calor. Vamos allá. La energía interna. Entonces, procedemos. Energía interna para un proceso isobárico nos dice que va a ser igual a N por capacidad calorífica volumen constante por delta T, delta de la temperatura. Reemplazamos, entonces va a ser 0,0025 moles por capacidad calorífica
a volumen constante va a ser 5 medios de R 8,31 joules sobre mol por Kelvin por el delta de la temperatura, que va a ser de A a B. Entonces el delta de la temperatura B 770,1 Kelvin menos 385 Kelvin. Ingresamos en la calculadora. De 8,31, 770,1 menos 385. Nos da un total de 20. Es igual a 20. ¿Listo? Ingresamos, sumir a 20. Bueno, la energía interna para un proceso isotérmico nos dicen que es 0. Entonces la temperatura es constante y la energía interna no va a haber cambio de energía interna, ya que la temperatura es la misma. Ahora vamos a hallar nuevamente para un proceso isobárico, pero esta vez de CAD. Energía interna de CAD va a ser igual a 0,0025 mol por 5 medios de 8,31 joules sobre mol por Kelvin por la temperatura en D 325 menos la temperatura en C 770,1 Kelvin. Ingresando a la calculadora, 0,025 por 5 medios de R sería 8,31 por 325 menos 770,1, y eso nos da menos 23. Menos 23. Listo. Y nos falta para la energía interna para un proceso adiabático. Energía interna para un proceso adiabático, entonces va a ser igual se utiliza la misma fórmula, es N por número de moles por capacidad calorífica volumen constante por delta T. Entonces reemplazamos valores, 0,0025 moles por 5 medios de R, que es 8,31 joules sobre el mol por Kelvin, por el delta de la temperatura de EA, o sea, temperatura en A, 385 menos temperatura en D, que es 325 Kelvin. Procedemos a ingresarlo a la calculadora, 0,0025 por 5 medios de R, que es 8,31 por 385 menos 325. Y esto nos da un total de 3. La energía interna para el proceso adiabático es igual a 3. Proceso de D a A. Listo. Ahora continuamos con los trabajos, y la fórmula para un proceso isobárico nos dice que es el trabajo va a ser igual a la presión por
el delta del volumen. Entonces reemplazamos de AB, que va a ser la presión, como es un proceso isobárico, es la misma presión, 4 por la diferencia de volúmenes, que van a ser el volumen en B, que es 4 menos 2. Son 4 menos 2, 2 por 4, 8. Entonces el trabajo de AB va a ser 8. Todo esto es expresado en joules. Ya había dicho, pero todo es expresado en joules. Ahora vamos a hallar el trabajo de BAC en un proceso isotérmico, y la fórmula nos dice que el trabajo va a ser igual a número de moles por R, la constante R, por la temperatura, por el logaritmo natural de el volumen 2 sobre el volumen 1. Entonces procedemos a reemplazar valores nuevamente. Entonces el trabajo de BAC, entonces 0,0025 mol, que multiplicar a R, que es 8,31 joule sobre mol por Kelvin, que multiplica la temperatura, que va a ser igual, porque es un proceso isotérmico, 770,1 Kelvin. Todo esto por el logaritmo natural de el volumen en 2, que o sea, aquí sería el volumen de C, que sería 8 metros cúbicos, sobre el volumen en B, que sería 4 metros cúbicos. Analizamos esto en la calculadora. Por el logaritmo natural de 8 sobre 4. Eso nos da un total de 11. Entonces el trabajo de BAC va a ser igual a 11. Volvemos anteriormente donde nos dice la fórmula que en un proceso isotérmico el calor es igual al trabajo. Entonces ya tenemos el trabajo, entonces el calor va a ser el mismo, 11. Continuamos entonces para hallar el calor, el trabajo en el proceso de CAD, y como es isobárico utilizamos esta misma fórmula. De CAD va a ser igual a presión, que la presión es 2, que multiplica en la diferencia de volúmenes, que sería entonces el volumen en D, 3,25 metros cúbicos, menos el volumen en C, que sería 8 metros cúbicos. Entonces la calculadora, 2 por 3,25 menos 8 da menos 9. Listo. Continuamos con el trabajo para el proceso adiabático, y las fórmulas nos dicen que el trabajo para un proceso adiabático va a ser igual a menos el negativo de la energía interna. Entonces ya tenemos la energía interna, entonces va a ser el negativo de la energía interna, que va a ser menos 3 joules. ¿Listo? Acabamos de completar la tabla, y para esto
Para comprobar si nos quedó bien, entonces la fórmula general nos dice que el trabajo debe ser igual al calor y la energía interna debe ser igual a cero. Comprobamos. Entonces la suma de la energía interna, 20 menos 23 y 3, eso da igual a 0. Entonces energía interna la tenemos bien y nos da igual a 0. Sumamos el trabajo. Eso nos da 7, el trabajo nos da 7, el calor, perdón, nos da 7 y sumamos el trabajo. Y nos da 7 también. Entonces nos cumple que el trabajo es igual al calor. Y listo, tenemos el ejercicio completo. Continuamos con el ejercicio en el inciso D, que nos dice que debemos hallar la entropía. Entonces la entropía es delta S. Tenemos aquí la tablita de la entropía y vamos a hallarla para cada proceso. Entonces la fórmula de la entropía para un proceso isobárico nos dice que es igual a número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo natural de el volumen 2 por el volumen 2 sobre el volumen 1. Entonces reemplazamos delta S de A a B se igual a 0,0025 mol por la capacidad calorífica a presión constante, que es 7 medios de R, que es 8,31 joules sobre mol por Kelvin, por el logaritmo natural del volumen 2, que sería el volumen en B, 704 metros cúbicos, sobre el volumen en A, que serían 2 metros cúbicos. Listo, introducimos esto en la calculadora. Siete medios de R, que es 8,31 por logaritmo natural de 4 sobre 2. Y esto nos da 0,050. Entonces la entropía va a ser igual a 0,05. Y esta se mide en Joule sobre Kelvin. Ahora tenemos la primera entropía, que es 0,05 Joule sobre Kelvin. Ahora vamos a hallar la entropía para un proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico nos dice la fórmula, que es la entropía va a ser igual a N número de moles por R, que es la constante, por el logaritmo natural de el volumen 2 sobre el volumen 1.
Reemplazamos nuevamente, entonces tenemos que la entropía de C va a ser igual a 0,0025 mol que multiplica R, que es 8,31 joules sobre mol por Kelvin, por el logaritmo natural de el volumen en C, que sería 8 sobre el volumen en B, que sería 4 metros cúbicos. Introducimos esto en la calculadora. 31 por logaritmo natural de 8 sobre 4. Esto nos da un total de 0,01. Entropía ya se igual a 0,01. Anexamos 0,01 Joule sobre Kelvin. Listo. Aplicamos el siguiente, que va a ser nuevamente un proceso isobárico. Entonces aplicamos esta misma fórmula, reemplazamos delta S de CAD sería igual a 0,0025 moles por 7 medios, que es el valor para la constante, la capacidad calorífica a presión constante de R, que es 8,31 joules sobre mol por Kelvin, y por el logaritmo natural del volumen en D, que es 3,25 metros cúbicos sobre el volumen en C, que es 8. Ingresamos en la calculadora. Por logaritmo natural de 3,25 sobre 8 menos 0,06. Entonces la entropía se es igual a menos 0,06. Pues tenemos que es menos 0,06 joules sobre Kelvin. Y por último, la entropía en un proceso adiabático es 0. Entonces, entropía. Y para comprobar si está bueno, la suma de la entropía nos debe dar 0. Entonces, si sumamos 0,05 más 0,01 más menos 0,06 nos va a dar 0. ¿Listo? Y aquí tenemos lista la entropía. Debemos hallar la eficiencia térmica de esta máquina. Y entonces hallamos la eficiencia térmica con la fórmula. La eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor más frío menos el calor más caliente. El calor más frío sobre el calor más caliente. Entonces reemplazamos los valores. Pues 1 menos calor más frío sería la sumatoria, bueno, sería el calor más frío, que sería menos 32, pero se pone en valor absoluto, sobre el calor más caliente, que sería 28 joules. Utilizo la calculadora. Menos 0,14. Es
eso no queda ahí, esto lo multiplicamos por 100, entonces queda 0 menos 0,14, es valor absoluto, no es un número, entonces 0,14 por 100 y esto nos da 14. 14% es la eficiencia térmica de esta máquina. Eso nos quiere decir que es una máquina real.